tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Muy buenas noches, estimada audiencia de Radio Peniel y del canal YouTube. Les damos la cordial bienvenida y muchas gracias por ser Radio Peniel que usted sintoniza en esta noche. Tenemos la oportunidad de platicar siempre sobre la palabra del Señor. Pero antes vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre del Señor Jesús, estamos delante de tu presencia. Guíanos en esta noche a través del poder de tu Espíritu Santo a hablar de tu palabra. Edifícanos tú, Señor, que seas tú el que nos hable, que abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, para poder entender esta palabra maravillosa. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Regularmente escuchamos que Dios nos ha hecho, y por supuesto que así es. Muchos a veces piensan que son personas que han venido por la casualidad y en algunos otros casos no tienen la seguridad ni la confianza de que sus padres hayan anhelado traerlos a este mundo. Sin embargo, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, debemos de conocer y saber que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Ninguno está por casualidad, aunque las circunstancias puedan darse y apuntar que así fue, no es cierto. Y lo vamos a ver de aquí, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice. Por supuesto que casi que no meditamos sobre esto, porque hay muchas otras cosas que hacer, pero sí algún número de personas tiene esto en su corazón y por eso debemos de ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos guía, la palabra del Señor es la que nos da la luz y por eso debemos de verlo a través de esa luz espiritual y conocer que el Señor tiene un propósito muy especial para nuestra vida. Vamos a leer Juan en el capítulo 1 y el versículo 12 y 13. La palabra del Señor nos dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Debe de quedar muy claro lo que dice la palabra del Señor, y esto es lo que vale, no lo que pensemos y no lo que haya dentro de nuestro corazón, porque a veces no lo expresamos y a veces hay gente también que le da cabida a este tipo de situación y que habla con los muchachos, con los jóvenes y que le da otro rumbo a las cosas. Pero aquí la palabra del Señor nos establece muy bien, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Siendo así, y dejando claro que cada uno de los que estamos en esta tierra, estamos aquí porque Dios lo ha permitido. No somos algo que nuestros padres no hayan querido. Ellos posiblemente no estaban esperando un embarazo en ese tiempo. Sin embargo, Dios es el que abre
la matriz y el que cierra la matriz. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y por eso vale la pena ver la palabra del Señor y de saber que cada uno es especial delante de los ojos de Dios y que hay un propósito, porque en muchas ocasiones la vida se vive sin propósito, sin objetivos, sin metas. Y entonces aquí vemos que la palabra del Señor lo que viene a hacer es abrirnos los ojos para que conozcamos nosotros los caminos correctos, los caminos que Dios quiere que nosotros sigamos. Cuando hay un propósito en la vida, luchamos por ese objetivo hasta poder lograrlo. Posiblemente usted se encuentra ocupado haciendo el trabajo que han requerido de usted, pero usted lo hace y en ocasiones no siente que eso lo satisfaga o que usted mismo sienta alegría o felicidad por aquello que hace. Posiblemente pensemos que gastamos nuestras energías y no avanzamos. Sin embargo, debemos de ver que la palabra del Señor nos enseña que somos personas únicas, que no hay otra persona como usted, que no hay otra persona como yo. Posiblemente hayan personas parecidas, pero en algo tan peculiar, algo tan particular que debemos de ver es que nuestras huellas digitales son únicas, que otro ser humano no las tiene. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver cosas que hay en nuestra vida, vamos a ver que Dios sí nos hizo muy especiales. Nosotros no escogimos a nuestros padres, nosotros no escogimos el lugar donde nacer, nosotros no escogimos nuestro nombre. Hay varias cosas que nosotros no escogimos. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que más a todos los que le recibieron, es decir, cuando nosotros venimos al reino de Dios, nosotros tenemos en nuestro corazón la certeza, la certidumbre de que somos hijos de Dios. La palabra del Señor nos sigue diciendo en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, aquí ya nosotros nos damos cuenta que nosotros fuimos traídos al reino de nuestro Señor Jesucristo porque el Espíritu Santo trabajó en nuestra vida. Porque hoy que ya está dentro de nosotros el Espíritu Santo, hay convicción en nuestro corazón de que seamos hijos de Dios. No porque me lo dijo mi amigo, mi compañero o un vecino. Ninguno puede quitar lo que hay dentro de nuestro corazón. Hay seguridad, hay confianza que somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué no buscar ese propósito que Dios quiere que cumplamos? Vamos a cumplir sus propósitos y nosotros también vamos a caminar para lograr llegar a ese fin, a ese propósito, a esa meta. La palabra del Señor es maravillosa y nos da varios ejemplos cuando nosotros vemos que hay propósitos en nuestra vida. Posiblemente hay situaciones difíciles que no nos permiten alcanzar ese propósito y nosotros debemos de realizar un examen en nuestra vida. ¿Qué edad tenemos? ¿Hemos hecho algo en esta vida? ¿Quedará una huella de lo que nosotros hayamos hecho para las siguientes generaciones, para que nuestros hijos puedan ser fundamentados en aquello que nosotros hicimos? Nosotros debemos de saber que Dios tiene un propósito muy especial para cada uno.
Y la palabra del Señor nos enseña que también eso va a depender de cada uno de nosotros, porque aunque nosotros tengamos ya muy claro de que somos hijos de Dios y que tenemos un propósito, la actitud nuestra nos dirá realmente muchas cosas para poder alcanzar ese propósito. Entonces la palabra del Señor nos enseña realmente también que hubieron personas que alcanzaron su objetivo porque lo habían buscado quizá en otro lugar. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Marcos, en el capítulo 14, versículos del 3 al 5, algo muy especial. Usted lo conoce, pero leámoslo. Marcos 14, 3 al versículo 5. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Ahora, hay una reunión donde se encuentra el Señor Jesús, y ella entra porque sabe lo que quiere hacer, sabe lo que ha propuesto en su corazón. Y ella va directamente al Señor Jesús y no le pide permiso, sino que ella va a hacer lo que ya está en su corazón. Nosotros nos damos cuenta de lo que la palabra del Señor nos dice, que llegó una mujer con un frasco de alabastro, con un pequeño frasco donde se encontraba un perfume muy especial. Ella quizá lo había guardado por mucho tiempo para una ocasión especial, pero hoy se ha presentado esa ocasión especial. Usted se imagina aquel momento especial, usted se imagina qué privilegio tuvo aquella mujer de poder realizar una acción de este tipo para nuestro Señor Jesucristo. Ella lo derramó directamente en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Ella ya tenía ese objetivo claro. Y por supuesto, no nos vamos a detener ahí, pero vemos que cuando hay un anhelo, un deseo, puede ser truncado por varios obstáculos. Y por supuesto, en este caso, nosotros vemos que hay críticas, ya hay señalamientos hacia lo que ella hizo. Sin embargo, a ella no le preocupa. Ella está muy clara de lo que quiere hacer. Ella tiene la decisión en su corazón y lo hizo. Y entonces nosotros debemos de ver que aquellos que señalaron que se podía haber vendido a los pobres, no necesariamente ellos estaban preocupados por los pobres. Como nosotros vemos la situación acá, ella llegó directamente con el Señor Jesús. En ningún momento vemos que alguien de los que se encontraba ahí hiciera algo especial por el Señor Jesús. Entonces no es cierto que ellos estuvieran preocupados por aquellos pobres. Aquella mujer, por supuesto, nos dice la palabra del Señor que fue criticada severamente. Pero entonces ya vamos entrando al punto que nosotros queremos señalar. Ella cumplió su propósito.
estaba agradecida con el Señor. Ella fue a realizar aquello que estaba en su corazón. Muchas veces pensamos, yo quiero hacerlo, yo tenía esa intención, pero no actuamos. Sin embargo, ella decidió hacerlo. Ella lo tenía en su corazón y sabía que había llegado la oportunidad de poder realizar algo muy importante con nuestro Señor Jesucristo. A ella no le importaron las críticas. Ella manifestó su adoración al Señor Jesús. Entonces nosotros debemos de tener claro que nosotros podemos hacer aquello que está en nuestro corazón y llevarlo directamente a la acción. No nos debe de detener nada, sino que debemos de ejecutarlo. Esa es una actitud muy clara. Por supuesto, nosotros podemos ver que posiblemente ella hizo un sacrificio para poder juntar aquel dinero y poder comprar ese perfume especial. Ella conocía y sabía que lo que estaba haciendo era de gran valor. Y, llegado el momento, se presentó la oportunidad y lo hizo. Ella no pensó que era un desperdicio. Ella lo hizo como un acto de agradecimiento, como un acto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de esta acción, lo que nos interesa es conocer y ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos damos cuenta en el capítulo 14, del versículo 6 al 9, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queríais, les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Lo que interesa siempre de nuestras acciones, de nuestra actitud, no es lo que diga fulano o sutano, sino lo que diga nuestro Padre Celestial. Trabajamos y hacemos las cosas para Él, y Él está viendo cuál es la intención de nuestro corazón. Esta mujer hizo lo que debería de hacer, y el Señor está también agradecido. Y aquí es algo importante de ver con la autoridad que el Señor habla y les dice que la dejen, que dejen lo que ella está haciendo. ¿Por qué la molestan? ¿Por qué hay críticas de lo que ellos están haciendo y señalando? Él califica como una buena obra lo que esta mujer ha hecho con él. Y nos llama la atención que dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros, porque este había sido el señalamiento de aquellos hombres que estaban como espectadores de lo que ella había realizado. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo por ellos, pero aquel momento era especial porque nuestro Señor Jesucristo ya estaba por
salir de este mundo. Y lo que ella hizo, el Señor lo agradece. El Señor está satisfecho con esa adoración que ella presentó. Entonces, hay algo más allá que nosotros podemos de ver lo que el Señor nos dice aquí, y esto es precisamente en relación al objetivo que nosotros cumplimos en esta tierra. La palabra del Señor nos dice aquí siempre en el versículo 9 del capítulo 14 que acabamos de leer: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Lo que hizo aquella mujer fue único. Lo que ella realizó no se encuentra más en la Escritura. Y la palabra del Señor nos dice que donde el evangelio se predique en cualquier parte del mundo, se contará como en esta noche lo estamos haciendo. Estamos hablando sobre lo que ella hizo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo que debemos de aprender es que lo que nosotros hagamos para el Señor será único. Las otras personas podrán hacer algo similar o igual, pero la intención del corazón y la actitud de cada uno es muy especial. Entonces, debemos de quedar claros que lo que nos enseña la palabra del Señor es que si esta mujer nació, logró el objetivo. Lo que ella hizo fue muy especial, algo único. El Señor lo agradece y quedó plasmado en la Escritura. Lo que cada uno de nosotros haga en esta tierra también quedará plasmado. Sin embargo, a veces no encontramos nosotros cuál es el propósito de nuestra vida. Y nosotros debemos de ir a la Escritura y de recordar realmente que usted está aquí en esta tierra, como lo hemos leído, no por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Usted tiene un plan para realizar ese propósito. ¿Lo está llevando a cabo? Es la pregunta. ¿Usted está realizando ese objetivo con el cual el Señor quiere que nosotros cumplamos? ¿Qué estamos haciendo por el reino de los cielos? ¿Debe de ser algo especial? Nosotros debemos de saber que a aquella mujer no le importó absolutamente ninguna crítica que estuvieran haciendo sobre ella. A pesar de que era una comida y donde ella no había sido invitada, a ella no le importó. Ella llegó e hizo lo que tenía que hacer. Cada uno de nosotros sabemos y leemos de acuerdo a la palabra del Señor que aquellos hombres y aquellas mujeres y aquellos jóvenes de los que se nos narra la palabra del Señor fueron especiales y fueron personas dirigidas por el Señor para cumplir un propósito. Podemos hablar de Moisés. Moisés fue un hombre que ustedes conocen también la historia de cómo llegó al pueblo de Egipto a través de una barquita en el río. Alguien podría haber dicho, se ahogó, se dio vuelta esa barquita, lo tomó un cocodrilo, pero llegó al punto final y llegó al punto especial. La hija de Faraón lo vio y usted conoce el resto de la historia. Moisés sacó al pueblo de Israel, cumplió un propósito. Luego nosotros podemos ver a Abraham, Isaac, Jacob, José, David y cada uno de aquellos hombres que se nos presenta en la palabra del Señor,
y que podemos ver muy bien el claro objetivo que ellos cumplieron. No fue un objetivo igual, sino fue algo diferente. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos y qué queremos realmente hacer. ¿Estamos claros de los objetivos, de los propósitos que nosotros debemos de cumplir en esta tierra? Y si no, pues es también un momento de preguntarle al Señor, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? La palabra del Señor, por supuesto, nos dice cómo encontrar ese objetivo. Si nosotros vamos a Él, Él dice, Él es la puerta, Él es el camino, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra del Señor nos revela cada uno de estos pasos, es importante poder saber y darle gracias al Señor de que usted es una persona importante para el Señor. No somos producto de algo que se le ocurrió a cualquiera. Somos algo especial porque Dios tuvo en su corazón desde antes de la fundación del mundo verlo a usted, conocerle, pero que también hoy usted debe de cumplir ese propósito para la gloria del Señor Jesús. Entonces, estamos claros que este hecho de esta mujer quedó registrada en la palabra y se seguirá predicando el Evangelio de nuestro Señor y se seguirá anunciando lo que ella hizo. Ahora, ella tomó una decisión, ella también tuvo el privilegio de hacer esto con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el propósito que nosotros debemos de cumplir? La palabra del Señor nos dice en el Salmo 103 y versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Es decir, la palabra del Señor aquí nos habla de algo especial. La palabra del Señor nos dice, Salmo 100 y versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Ahora está de nuestra parte el reconocer que Jehová es Dios. Y luego nos dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Otro pasaje importantísimo para que nosotros podamos tener confianza, seguridad de lo que Dios dice en su palabra. Entonces nosotros debemos de saber y tener muy claro en nuestro corazón lo que Dios quiere que nosotros podamos realizar en este mundo. La palabra del Señor nos habla muy claro y nos deja ver que cada uno de nosotros es especial para nuestro Dios. Ahora, hemos leído aquí otra palabra donde nos dice muy claro que Él nos hizo. Luego vamos a Ezequiel, al capítulo 34 y versículos 30 y 31. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Mire lo especial que es nuestro Padre y lo que nos dice aquí en su palabra. Y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, es decir, mi Dios, su Dios. Él está con nosotros. Y ellos son mi pueblo. Por supuesto, aquí
sigue diciendo la casa de Israel. Pero sabemos que la palabra del Señor es para todos y que sabemos que si nosotros venimos a Él, somos sus hijos y por lo tanto también las promesas que nosotros vemos en su palabra las debemos de tomar. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Entonces, usted es especial para Dios, usted tiene un propósito que cumplir y, por supuesto, vamos tras ese propósito. Entonces, también nosotros podemos recordar al joven José, hijo de Jacob. Él tuvo la visitación del Señor también y el sueño que tuvo lo compartió con sus hermanos. Vamos a verlo ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 37 y versículo 5. Estamos hablando de José, estamos hablando de otro personaje que cumplió también un propósito muy especial. La palabra del Señor nos dice entonces, Génesis 37, 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. José tuvo estos sueños cuando él tenía 17 años, cuando era un joven. Luego, en el mismo capítulo, nos sigue diciendo en el versículo 9 y 10. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos tú y tu madre, tus hermanos, a postrarnos en tierra ante ti? Entonces, aquí nosotros vemos clarísimo que José es joven y que ha tenido sueños muy especiales, pero de acuerdo a su juventud, de acuerdo a su inmadurez, lo hace público y también recibe críticas de sus hermanos. Es algo común que nosotros vamos a ver cuando nosotros nos enfrentamos hacia el objetivo que queremos lograr. No lo vas a poder hacer, tú no tienes la capacidad para hacerlo, no tienes la inteligencia, pero de acuerdo a lo que el Señor establece es que si nuestra confianza está en Él, Él también nos ayudará a salir adelante. Alguien tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, Él la dará. Entonces cada uno de nosotros debe de estar consciente y seguro que vamos a cumplir esos propósitos no con nuestras fuerzas, sino que con el apoyo y el respaldo del Señor. Entonces usted sabe que realmente José tuvo estos sueños cuando él tenía 17 años. Y luego conocemos también todo el proceso que José pasó. Podríamos decir que cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, pudiésemos nosotros perder el objetivo, perder el propósito, porque esos momentos en los cuales nosotros podemos ver que vengan situaciones difíciles a nosotros, no está que nosotros podamos asimilar lo malo de una manera que sea bienvenida. Entonces nosotros podemos ver cuando vienen problemas, vienen situaciones difíciles, ¿dónde están aquellos propósitos que vamos a cumplir? José se pudo haber preguntado, ¿cómo se inclinarán mis hermanos hacia mí cuando yo estoy metido en una cisterna, cuando yo estuve preso y estuve en una cárcel, cuando yo estuve allá en la casa de Potifar? Es decir, José se encontró en varias situaciones difíciles, pero él nunca bajó
su confianza en el Señor, y eso nosotros lo podemos ver en la misma palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña entonces que José, para alcanzar aquel propósito, tuvo que pasar 13 años para cumplir los sueños que José tuvo en aquel momento. Entonces nosotros podemos ver ahí en la palabra del Señor, cuando se nos habla en Génesis 41 y versículo 30, nos dice: y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra, y el hambre consumirá la tierra. Esto es lo que José estaba viviendo en aquel momento, los años de hambre y toda la abundancia. Él llegó a realizar aquello que él había soñado. Hoy él lo estaba viendo de una forma donde se había hecho realidad el sueño. Sin embargo, llegar a ese punto es lo que nosotros tenemos que ver, que no necesariamente está a la vuelta de la esquina, sino que nosotros debemos de ver que sea una realidad aquello por lo cual nosotros luchamos, aquello que realmente nosotros vemos de una manera muy especial. La palabra del Señor nos dice que cuando ya Faraón había tenido un sueño, entonces de la cárcel manda llamar a José. Y entonces ahí en Génesis 41, 14, 16 nos dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Aquí es donde nosotros tenemos que ver que José siempre estuvo también en la disposición de darle la gloria al Señor. El buscar al Señor lo hizo de una manera muy especial y lo hizo fuerte, lo hizo confiar en aquellos sueños que tenía, y sabía que donde él estuviera, la fortaleza y la confianza en el Señor lo iban a ayudar para poder sobresalir. Si bien es cierto, también la palabra del Señor nos habla en diferentes puntos donde nosotros podemos ver lo maravilloso que el Señor establece en su palabra. Él fue una persona que siempre mantuvo su vista puesta en el Señor, como lo hemos visto. Ante Faraón, él le da la gloria al Señor, es decir, el que interpreta los sueños soy yo, pero el que me los da para decirlos qué deben de hacer es mi Señor. Entonces, la gloria siempre corresponde al Señor. Y entonces nosotros también podemos ver en la palabra del Señor algo muy importante, que es que nosotros también caminemos y le demos siempre la gloria a nuestro Padre Celestial. La palabra del Señor también nos dice ahí en el capítulo 39 y versículo 9 de Génesis: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna casa me ha reservado sino solo a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es decir, aquí estamos hablando de la esposa de Potifar, cuando ella quería tener un momento de intimidad con José. Ella realmente estaba en una situación en la que José le atraía, pero José amaba al Señor y sabía lo que tenía que hacer. Aquel hombre tenía en su corazón poder servirle al Señor. Aunque hayan obstáculos de diferente situación, nosotros no debemos de perder de vista el objetivo, el propósito
para lo que el Señor nos ha llamado. Usted y yo tenemos propósitos firmes para poder glorificar el nombre del Señor Jesús. A pesar de que José se encontraba en un país extranjero, él nunca se apartó de el temor del Señor. Usted conoce muy bien que Egipto era un país idólatra, pero que José tenía en su corazón el amor hacia el Señor. Aquello que había aprendido de su padre lo tenía en su corazón, y hoy es cuando él lo pone en práctica. Él amó al Señor y, por supuesto, él lo respaldó en todo momento. Entonces, claro, nosotros nos encontramos hoy que Dios nos muestra en estos dos hechos que hemos visto cómo el propósito del Señor se cumple en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos que Dios realmente es el que nos llamó, somos hijos de Él, somos hijos de Dios con vida y vida en abundancia. Nosotros no debemos de ser personas que nos abandonemos, que no tenemos absolutamente nada para el mañana. Usted y yo es especial para el Señor y debemos de cumplir esos propósitos. Hemos visto estos dos casos y, por supuesto, la actitud de hacer las cosas para el Señor debe de ser lo correcto y agradable hacia nuestro Padre Celestial, de acuerdo a lo que leemos en su palabra. La palabra es nuestra guía y, por supuesto, esto debe de quedar muy claro. Cada uno de nosotros tiene un propósito para la vida. José cumplió el propósito. José fue aquel hombre que pudo administrar aquellos años de pobreza, pero también aquellos años de abundancia. Dios le dio la gracia y la sabiduría para poder mantenerse en aquel lugar y ser un hombre que le dio la gloria al Señor. Lo que hizo aquella mujer también fue algo especial y quedó registrado en su palabra. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es mi propósito? Debemos de enfocarnos y de alcanzarlo. Y termino con este último pasaje que encontramos en el Salmo 138 y versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es decir, Dios cumplirá su propósito en usted y en mí. Él es el único que puede hacer que ese propósito que usted tiene lo logremos llevar a cabo. Así que esperemos que esta palabra haya sido de bendición, pero que la pongamos en práctica. Si usted no tiene un objetivo, pregúntele al Señor. Si usted tiene ya su propósito y está trabajando tras él, excelente. Que el Señor nos ayude a alcanzar ese propósito. Padre, en el nombre del Señor Jesús hemos hablado tu palabra. Esa palabra es maravillosa, esa palabra lleva vida, esa palabra, Dios de los cielos, nos levanta el ánimo y nos hace, Señor, ser personas diferentes, no porque nosotros lo digamos, sino que porque es tu palabra, y esa palabra es la que nos da ese hálito de vida. Oramos por tu pueblo, oramos por tus hijos, oramos por todos aquellos que nos están escuchando. Padre, bendice a cada una de estas personas, hermanos, familiares. Dios de los cielos, derrama la unción de tu Espíritu sobre cada uno y que esta palabra obre bendiciones en nosotros, que podamos cumplir ese propósito para gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que descanse. Pase feliz noche. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.